Bueno, vamos a iniciar esta tarde haciendo una analogía. Vamos a preguntarle a Sandra, por ejemplo, si puede. Bueno, ella me conoce porque trabajó hace buenos años ya en Natura y nos conocimos por allá, pero con Jacqueline. Jacqueline, ¿usted puede ver mi nombre en este gafete? No. ¿No? Muy bien. Katia, por favor. Gracias. ¿Ahora? Sí. Ok. La analogía trata de eso, porque básicamente nosotros los que estamos en el mundo de la conservación nos gusta hacernos las cosas más difíciles. Y en este caso, con los ARA, lo que tratamos es de hacer lo difícil fácil, porque el trabajo básicamente está en las comunidades y cuando nosotros los que estamos trabajando en el tema ambiental sabemos que es en las comunidades y ese es el éxito del trabajo, con los logros que se traza en cualquier programa o proyecto, es que básicamente tenemos que hacerlo lo difícil simple, ¿no es verdad? Entonces, con ese tipo de analogía, quiero empezar hoy en la tarde, toda vez que mi persona lidera el trabajo de Natura en una ecorregión coyunturalmente muy complicado en este momento, que es el Chaco boliviano, donde más allá de los socios estratégicos identificados como municipios y EPSA como lo identificó Nayal, está asentado una etnia muy importante que es la etnia guaraní. Entonces, que a través de la nueva constitución en nuestro país, en Bolivia, reconoce niveles de autonomía, que una de ellas es la autonomía indígena, lo cual hasta ahora no está todavía en funcionamiento y todavía tiene muchas ambigüedades y algunas complicaciones a la hora de ejecutar algún tipo de trabajo por el tema de quién es al final el que decide dentro de ese territorio. Entonces, de ahí que nosotros en Fundación Natura Bolivia hemos desarrollado este esquema que va a ser lo más simple y lo más claro posible para que la gente con los que trabajamos básicamente pueda entender, apropiarse y valorar obviamente lo que ellos van a emprender con nosotros, ¿no? Y en ese sentido se me invitó a este evento para dar un primer tema que es la institucionalidad o la construcción de la institucionalidad de un fondo local ambiental, que ese es básicamente el tema que voy a compartir con ustedes. No, espero no cansarlo, quiero hacerlo un poco dinámico, entonces si hay algunas preguntas lo anotan para que al final de ello podamos responderle esperando cumplir con las expectativas de ustedes, ¿no? Para ello he preparado un contenido que tiene 6 puntos básicos. En lo que vamos a ver es gestión con instituciones locales, potenciales para conformación de este Fondo Local Ambiental. En un segundo paso vamos a ver la socialización de la propuesta ARA, cómo se la realiza, y este esquema básicamente no solo se puede aplicar al tema hídrico, se puede aplicar a cualquier valor de conservación que ustedes quieran proteger o conservar en los lugares de origen de donde vienen, no precisamente es agua. En otras escuelas ARA que se ha tenido tenían otros valores de conservación en diferentes países, entonces este esquema encaja muy bien, es bastante simple, claro, pero con mucho espíritu de trabajo, ¿no? El tercer punto es que vamos a ver un poco el tema de determinación y roles, principalmente los roles que conforman las instituciones de este fondo y obviamente más allá de las buenas intenciones, que generalmente convenios, acuerdos y cualquier otro denominativo que le pongamos a los documentos que suscribimos, no solo tiene que ser con buenas intenciones, sino que tiene que acompañar recursos económicos para traducir esas buenas intenciones en la práctica y con resultados que la gente pueda luego ver, ¿no es cierto? Un cuarto punto, vamos a hacer un análisis de competencias y atribuciones legales de cada parte. En este punto no voy a enfatizar mucho porque dado de que vienen de diferentes países, el aspecto legal es totalmente diferente al aspecto legal boliviano, ¿no? Entonces, y para eso los abogados somos duchos, lo adecuamos perfectamente a la Constitución, eso lo tenemos que hacer en todas las instituciones, entonces no hay mayor problema en profundizar ese tema, pero lo vamos a mencionar para el caso boliviano, en qué está enmarcado nuestro trabajo, ¿no? El punto número 5, vamos a ver sobre los procedimientos para la legalización de la institucionalidad de estos fondos, ¿no?
porque más allá de buscar la legalidad, que estén enmarcados en la norma, en este caso de Bolivia, nuestro trabajo, también algo fundamental para la construcción de la institucionalidad es la legitimidad. Y la legitimidad la va a dar cuando la gente realmente se apodere, se empodere del trabajo que vamos a realizar, y básicamente eso es lo que el éxito del trabajo, ¿no? Y finalmente vamos a ver un poco la elaboración, la socialización y la suscripción de estos convenios de conservación que se hacen no solamente con las partes del fondo. Ya en esos acuerdos básicamente ya entran también algunas otras instituciones, ya que en este tema de los esquemas ARA, si bien es cierto, iniciamos con socios estratégicos ya identificados en cada municipio, pero siempre indicamos de que eso es totalmente abierto a que se puedan adherir otras instituciones que quieran apoyar ese fin o que también tengan el mismo fin, y finalmente hacer un mismo esfuerzo para lograr un mejor resultado. Esos son los puntos que vamos a compartir ahora, y extracté esta lámina de una presentación de un exalcalde que está presente ahora acá. El ingeniero Noel Rojas es exalcalde del municipio de Comarapa, acá muy cercano al municipio donde estamos actualmente, y obviamente en su gestión de él ha sido reconocida, si no estoy mal, ingeniero, me corrige por favor, el municipio de Comarapa reconocido a nivel de Bolivia como un municipio ambiental, ¿no es cierto? Entonces eso básicamente se logra cuando hay gente, como en el caso del ingeniero Noel, que estuvo en ese momento, tiene una formación de ingeniero agrónomo, ¿no? Ahí no es muy complicado avanzar en gestiones, pero cuando hay gente, alcaldes, vayamos a llamar, y ahora en nuestro país muchos no son del área de recursos naturales y otros mucho menos no tienen formación, entonces es muy complicado hacer el trabajo. Es por ello que tenemos que hacer las cosas mucho más simples y sencillas, cosas que puedan rápidamente apropiarse de lo que queramos hacer, ¿no? Entonces de ahí, él en su presentación define qué es la institucionalidad de un fondo local ambiental, y eso lo vamos a desmenuzar en mi presentación. Básicamente indica de que la conformación o qué es la institucionalidad, es la conformación de una instancia local, interinstitucional entre municipios, la entidad prestadora de servicio y agua, que están directamente vinculados a la temática del agua en el marco de sus competencias o responsabilidades institucionales que se les confiere a través de la ley boliviana y sus estatutos o reglamentos en el caso de las EPSAs, ¿no? Eso es básicamente una institucionalidad de cualquier valor de conservación que queramos trabajar, ¿no? ¿Y para qué se construye básicamente esta institucionalidad del Fondo Local Ambiental? Para encarar de manera conjunta, coordinada, esta acción en el proceso de implementación de los acuerdos recíprocos por agua, determinando claramente tres cosas: responsabilidad, compromiso y obligación de cada una de las instituciones que conforman este fondo local y que son participantes del mismo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esto que define el ingeniero es lo que vamos ahora a desglosar, cómo se logra para básicamente garantizar el éxito de lo que vayamos a emprender. Y volviendo haciendo una analogía, es como una casa, ¿no es cierto? Tenemos que construir buenos cimientos para que la construcción que hagamos hacia arriba pueda perdurar en el tiempo, ¿no es verdad? Entonces, lo propio para cada uno de los programas o proyectos, nosotros hacemos un buen trabajo en el cimiento que posterior a la implementación garantice la sostenibilidad del mismo. Entonces, eso es lo que el trabajo que nos toca hacer, y en este caso, a los que iniciamos este trabajo en los diferentes municipios y a ustedes, hay, por el trabajo que quieran realizar o el valor que quieran, el valor de conservación que quieran darle algún elemento específico, ustedes para aplicar este esquema tienen que tomar en cuenta dos cosas: que cuando van a ir a una institución local, a un municipio, van a tocar siempre la puerta del municipio, en este caso del alcalde, que es el dueño de la jurisdicción, y bueno, en este caso la institución vinculada al agua, a la entidad prestadora de servicio de agua, la cooperativa de agua, ¿no es verdad? Y hace rato yo mencioné de que muchos de los alcaldes actualmente no tienen la formación de recursos naturales, entonces muy poco o nada van a entender de lo que queramos explicarles o lo que queramos hacer conjuntamente con ellos.
Lo propio en las cooperativas de agua. No hay muchas veces gente del área, ¿no? Y peor si son cooperativas pequeñas. Es verdad, en una ciudad grande como Santa Cruz hay una serie de profesionales del área que ven estos temas, pero en municipios o comunidades muy alejadas es muy poco el conocimiento con relación, por lo menos, a estos temas, ¿no? Entonces, de ahí que un primer trabajo para crear la institucionalidad es de sensibilizar y de incentivar. Esas dos palabras no hay que olvidarlas nunca. Como no conocen el tema, entonces tenemos que empezar con la sensibilización de esas nuevas autoridades. Y para hacer esa sensibilización, obviamente, hay que tener una serie de trabajos, que esa es la propuesta que enseguida vamos a indicarles, pero lo que se trata también de hacer con esta sensibilización y de esto de incentivar a estos líderes para empezar a trabajar en la temática que queramos, es básicamente de que como institución no queremos o no debemos de ser paternalistas. ¿Qué quiero decir con ello? De que en el proceso de la implementación de estos acuerdos recíprocos por agua, nosotros buscamos transferir la tecnología, las capacidades a esas instituciones locales para que después de un tiempo ya no sea necesario seguir trabajando con Natura, para que ellos solitos como municipio y como cooperativa puedan desarrollar el mecanismo y lo puedan hacer de tal manera como si estuviera ahí Natura, ¿no? Y de esa manera Natura tendrá opción de seguir avanzando con otros municipios. Entonces, ese es el fondo principalmente de la sensibilización y de incentivar a estos líderes para que se empoderen de este esquema y que lo realicen luego de un tiempo. Nosotros esperamos que en el corto plazo, mediano o finalmente hasta lo que dure el convenio, podamos hacer esos esfuerzos y que ellos luego ya puedan caminar solitos, ¿no? De ahí que nosotros como Fundación Natura Bolivia, como requisito, siempre le solicitamos a las autoridades locales de que este convenio lo firmemos mínimamente por 10 años, porque creemos que es un tiempo prudente y coherente para que podamos transferir estas capacidades, empoderarlos con estos temas para que ellos puedan desarrollar solos, ¿no? Esta foto eso es lo que refleja, y acá había un compañero que viene justamente de esta tierra que se llama Villamontes, una tierra muy cálida que el año pasado llegó hasta los 50 grados centígrados la sensación térmica, ¿no? Entonces, y donde obviamente en el Chaco boliviano es el tema más sentido o latente es el agua básicamente, ¿no? Entonces, en esta foto, por ejemplo, ustedes pueden ver el tema de sensibilización, el tema de empoderamiento, traducido en representantes de EPSAs de diferentes niveles. Podemos ver, por ejemplo, a una EPSA de Villamontes que tiene un aparato profesional bastante ya trabajado. También tenemos a uno de Yapacaní, que está acá presente, el doctor Boris. Pero también ustedes pueden identificar a un comité de agua, en este caso se denominan CAPIS en el Chaco, pero son con los comités de agua comunales o los indígenas que tienen sus propios comités de agua. Lo que se busca es que todos tengan la posibilidad de conocer este esquema ARA y aplica para pequeños, en este caso, grupos de agua o como para los grandes, ¿no? El objetivo siempre va a ser el mismo. Entonces, en ese entendido, buscamos nosotros con la institucionalidad inicialmente el tema de sensibilización y de incentivar o inspirar en este caso a estos líderes para que podamos realizar este trabajo. Entonces, iniciando con el primer punto, con la gestión con instituciones locales potenciales para la creación o para la conformación de estos fondos, debemos de hacer una identificación clara. En este caso, por ley, tenemos que tocar la puerta del gobierno municipal, porque son los dueños de la jurisdicción. Pero, ligado al tema hídrico, está siempre para nosotros o normalmente identificado la empresa prestadora de servicio de agua o cooperativa de agua, porque está directamente vinculada a la prestación de ese servicio. Entonces, esos son nuestros socios estratégicos con los cuales iniciamos esa sensibilización, ¿no? Y cuando menciono otros, es importante ahí tomar en cuenta qué otras instituciones pueden ser también aliados importantes. En este caso, en muchos casos hay asociación de regantes, acá en la zona de los valles, hay asociación de productores de diferentes especies, otras fundaciones también trabajando relacionado a la temática, ONGs, comités de agua comunales como el que mencioné,
y pueblos indígenas, como en el caso del Chaco. Y seguramente en los diferentes países donde vienen es similar la situación. Entonces, de ahí que es importante tener claro este mapeo de actores potenciales para conformación de este fondo, ¿no? Y con ellos, obviamente, hay que hacer esa sensibilización y esa inspiración de líderes. Y algo importante también que hay que tomar en cuenta es cuando les decía, no se va a encontrar generalmente alcaldes, ingenieros agrónomos, muy pocos, ¿no? O presidentes de la cooperativa, gente con conocimiento en el área. Entonces, ahí es importante tener algunos tips que yo le llamo, por ejemplo, les digo, señor alcalde, que si es peor todavía si es ingeniero civil, él entra con la mentalidad de hacer canchas, caminos, escuelas. Entonces, complicado que yo le diga, sabe que es importante trabajar en el agua o la biodiversidad, etcétera, la flora, la fauna, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que ser muy hábil y decirle, bueno, por lo que les menciono, le digo, señor alcalde, también usted puede inaugurar, así como inaugura con una banda, con toda la prensa, lleva a todo lo que quiera llevar, así para inaugurar una escuela, también podemos inaugurar estas áreas que son lo que nosotros llamamos como Natura, las fábricas de agua, y lo podemos hacer con prensa también. Y podemos decir también que estamos garantizando agua para toda una población, y que eso es un trabajo mucho más, no sé, o que le va a dar mayor credibilidad a él también en la política, ¿no? Entonces, cuando se busca alguno de esos casos para sensibilizar e inspirarlos a ellos, al rato se le viene a ellos, significan votos para mí, ¿no? Entonces, obviamente como político ellos van a acceder rápidamente para poder trabajar en este tema, ¿no? Entonces, similar a esos temas hay que identificarlos y con ello básicamente hay que ya iniciar la socialización de la propuesta, en este caso de los acuerdos recíprocos por agua. Nosotros identificado estas instituciones, llámense comités de agua, cooperativas de agua, consejos municipales, alcaldías, etcétera, el paso que hacemos es formalmente, como institución, solicitarles una audiencia pública tanto al Consejo Municipal como al alcalde municipal, y si ellos lo permiten, obviamente que en esa misma reunión estén presentes los señores de la EPSA, para que a los tres o a las dos partes se le pueda hacer la socialización de esta propuesta, ¿no? ¿Y en qué consiste la propuesta? Básicamente en que debemos de hablar, o nosotros en este caso lo que hacemos es hablar del contexto mundial, global, del contexto nacional y del contexto local, para que pueda ir entendiendo sistemáticamente de que los problemas grandes que ocurren a nivel mundial, que lo que se conoce como cambio climático, que es el resultado del cambio de uso de suelo y otros elementos más, es que no solamente está fuera de Bolivia o fuera de su municipio, sino que también está ya afectando en términos locales, ¿no? Entonces, iniciamos nosotros esta socialización de la propuesta de acuerdos recíprocos por agua, hablando de este contexto mundial, como es el cambio climático, y como les indiqué, entrando ya al ámbito nacional, que es el cambio uso de suelo, que en nuestro país, los que son de Bolivia corroborarán lo que digo, es que en Santa Cruz, por ejemplo, hay decidido que es una política nacional de 1 millón de hectáreas más para agricultura, ¿no? Entonces eso significa más cambio de uso de suelo, y generalmente cuando no está bien zonificado esa actividad o no está claramente indicado dónde se va a hacer, en qué lugar, lo pueden hacer en cualquier otro lugar o en zonas productoras de agua. Entonces de ahí que se muestra, y eso está ocurriendo en gran parte del Chaco también. Entonces esa problemática se le muestra, y utilizando herramientas ahora que nos permite la tecnología como el SIC, nosotros en el caso por ejemplo de Natura, para el caso de Los Jara, este es un municipio, este contorno es una jurisdicción municipal, es la entrada al Chaco que se llama municipio de Cabezas. Esta es por ejemplo la tasa de deforestación del año 2010, ¿no? Y si hacemos una proyección al 2030, obviamente los resultados son catastróficos, ¿no? Y obviamente este tipo de trabajo nos va a servir a nosotros para sensibilizar a estas autoridades y decirles que ante eso
tenemos que hacer algún trabajo y no esperar a que ocurra esto, porque ponemos en riesgo el tema de los recursos hídricos y, bueno, la sobrevivencia o el desarrollo de su población. Entonces, herramientas como esta es súper útil aplicarlas para que podamos sensibilizar e inspirar a estas autoridades locales. Y con nuestra propuesta ahora, básicamente lo que nosotros le indicamos claramente es que implementando los acuerdos recíprocos por agua, vamos a tocar 3 elementos fundamentales. Uno, vamos a proteger los bosques cuenca arriba, que son las fábricas de agua, que eso en términos técnicos se llama mitigación al cambio climático, porque estamos mitigando esos efectos del cambio climático. El punto número 2, mantienen y mejoran los suministros de agua en época seca, esos bosques que vamos a conservar, que en términos técnicos se llama adaptación al cambio climático. Y algo mucho más importante que el alcalde o los políticos entienden es que el tema social, que vamos a llegar o vamos a brindar alternativas de desarrollo amigables al bosque, a los pobladores de cuenca arriba, con mejoramiento de medios de vida y mejoramiento a la adaptación al cambio climático, etcétera, que son ya acciones concretas que se traduce ya en entrega, etcétera, como lo van a ver en los siguientes días ustedes, que finalmente eso es lo que los políticos dicen, sí, así quiero hacer, que más allá de la teoría, también en la práctica pueda haber resultados y que la gente pueda ver de que ustedes, con esos famosos cambios climáticos, van a llegarle a ellos. Entonces, eso es algo muy importante porque lo que está cansada generalmente la gente en el campo es de que lleguemos a los lugares y le digamos, vamos a hacer estudios. Bien lo decía Nayal hace un momento, no significa que no vamos a hacer, lo podemos hacer, pero paralelamente, cuando ya iniciamos estos trabajos, es mucho más fácil que llegar y decirles, vamos a hacer primero un estudio y de aquí el próximo año recién vamos a ver cómo lo implementamos. Entonces ahí la gente está bastante cansada con este tipo de estudios, ¿no? Entonces sí se puede hacer paralelamente estos trabajos. Continuando con esa socialización, nosotros lo que hemos hecho en el caso del Chaco, por ejemplo, como nosotros aseguramos la institucionalidad y que por un lado ellos digan sí, firmamos el acuerdo, pero también ponemos recursos económicos para ese trabajo, es que tanto al gobierno municipal como a la entidad prestadora de servicios de agua les indicamos que por prioridades vamos a poner nuestro trabajo. En este caso, una prioridad 1 es que vamos a empezar a conservar los bosques productores de agua donde actualmente están instaladas las tomas de agua por las cooperativas o EPSAs, en este caso que están en funcionamiento y que están dando agua a una población. Entonces, generalmente en el caso de Bolivia, ninguna EPSA, sea grande como Zaguapac o una pequeña en un municipio, o como en el caso, por ejemplo, por citar Villamontes, ninguna entidad prestadora de servicios de agua mira más allá de donde está la toma de agua. De la toma hasta el grifo, ellos ven todo el sistema de operación y mantenimiento, pero el manejo de esa cuenca o de esa área de recarga hídrica que hace posible que esa toma tenga esa cantidad de agua, no la trabajan ahí. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, si ustedes averiguan solamente y podemos hacer un pequeño premio, aquella persona que me diga qué represa exitosa ha cumplido, por ejemplo, su vida útil. Jamás, yo por lo menos aquí en Bolivia he googleado bastante para ver qué represa ha cumplido su vida útil y ha servido con el fin que se la hizo. Ninguna, porque hay mucha sedimentación y nunca se trabaja cuenca arriba. Entonces, de ahí que nosotros le indicamos que ese va a ser una prioridad para garantizar que esa toma siga dando agua a una población. Pero paralelamente le indicamos que también vamos a trabajar en las áreas potenciales donde a corto, mediano o largo plazo podamos instalar nuevas tomas de agua. ¿Y eso por qué motivo? Porque con temas muy sensibles, por ejemplo, hace un par de años en Cochabamba, que en Bolivia hubo una guerra del agua, en el Chaco todo el tiempo en época de estiaje es tremendo la falta de agua. Entonces les indicamos con 2 frases que les indico, ¿no? Le digo, mire, la población mundial, para que simplemente se dé cuenta usted, está aumentando, pero en una cantidad
enorme, ¿no? No podemos calcular, pero en una comunidad nomás, si antes, hace unos 5 años atrás, había una población de 100 familias, ahora en menos de 10 años hay 200 familias. Y eso significa más demanda de agua, ¿no es verdad? Mientras más gente, necesitamos más agua, porque la gente tiene que comer, entonces tiene que hacer agro, tiene ganado, etcétera. Muchos seres vivos necesitan mucha más agua. Pero contrariamente a esa creciente en este tema que les menciono, el agua no está aumentando, está más bien disminuyendo, ¿no es verdad? Entonces eso cualquier persona que no sea del área lo va a entender. Nosotros que necesitamos más agua o la demanda de agua siempre es cada día más y el agua contrariamente no está aumentando en cantidades, más bien está disminuyendo. Entonces en algún momento hay ese punto de inflexión donde se puede causar nuevamente esos problemas sociales como hubo en Cochabamba por la guerra del agua, etcétera, etcétera. Entonces, ante ese problema les indicamos que es prudente trabajar también paralelamente en una prioridad 2, en áreas potenciales donde hay recursos hídricos que se puedan aprovechar a futuro, ¿no? Y una prioridad 3 es que en nuestro país, por ejemplo, en Bolivia hay áreas protegidas categorizadas a nivel nacional, subnacional, y ahora, bueno, en este caso hay departamentales y hay municipales. Y fíjense ustedes, no sé si solamente será en Bolivia, pero sería bueno luego escuchar a los otros compañeros que vienen de otros países. En nuestro país, por lo menos las áreas protegidas, así están creadas, pero en la práctica son las más desprotegidas, contrariamente, ¿no? Entonces, no sé si en los otros países son súper, no sé si hay una buena gestión, etcétera, etcétera, pero en nuestro caso no es así. Entonces, a partir también de la nueva Constitución en nuestro país, con estos reconocimientos de autonomía, y en este caso la autonomía municipal, les permite a los municipios que puedan crear áreas protegidas municipales. Entonces, les decimos que también esa puede ser una línea de trabajo con ellos, con estas partes, pero no solamente pensando en el tema de agua, sino también pensando en la riqueza en temas de biodiversidad, flora y fauna, que es súper importante para mantener el desarrollo o podemos planificar desarrollo a futuro, ¿no? Entonces, estas 3 prioridades que nosotros les mencionamos, enfatizamos bastante con ellos y obviamente cuando la propuesta es bastante clara, ellos aceptan de trabajar y de firmar un convenio con nosotros. Entonces, de inicio nosotros, cuando ya hay ese acuerdo y esa aceptación de estas partes, indicamos que nosotros vamos a empezar con estos temas de trabajo. Aquí volvemos a hacernos complicado, ¿no? Decir, vamos a hacer una línea base socioeconómica que es básicamente, en términos muy simples, de tener una radiografía, cómo está la gente en el momento en que vamos a empezar el trabajo. ¿Y por qué motivo? Porque después de nuestro trabajo que realicemos con ellos, es necesario volver a realizar para ver 2 cosas. Si con nuestra ayuda o con nuestro trabajo hemos podido mejorar en términos de cantidad, calidad de agua, pero también en temas de mejorar la calidad de vida a la gente donde hemos empezado estos trabajos, ¿no? Y el tema de la línea base biofísica es básicamente ver cómo está a inicios el tema de la calidad de agua y de la cantidad. Y en el caso, por ejemplo, del Chaco, de casi más de 300 comunidades que hemos realizado este muestreo, más del 85% están totalmente contaminados en las comunidades, ¿no? Y eso principalmente por caca de ganado, porque el ganado se campea libre y abiertamente y igual tiene necesidad de agua, entonces va a la toma de agua, defeca ahí y como no se ve porque son 10 kilómetros, 5 kilómetros lo que va por tubería, entonces no lo siente, se diluye y toman esa agua, ¿no? Entonces eso que afecta a la salud. Entonces, y también se ve esos aspectos después de un tiempo para ver cómo mejora principalmente el tema de calidad, ¿no? Y el tema de biodiversidad también es súper importante hacer eso. Por un tema, por lo menos en el Chaco se ve bastante este tema, cuando el chaqueño conoce o se identifica con algo propio de él, como en este caso, por ejemplo, en Charagua, hay una especie que está en peligro de extinción, que es el guanaco, ¿no? Entonces, a esa gente no conocían, en este caso, las autoridades municipales, por ejemplo, que había esa especie y era única de su municipio,
Entonces, cuando no conocen eso, obviamente no la valoran y posiblemente entre las estancias las ven y las matan, ¿no es verdad? Entonces, cuando contrariamente podemos trabajar en un área protegida que le genere proyectos, que genere ingresos económicos no solamente del Estado, sino también de otros países y que esos recursos se traduzcan en beneficios para las comunidades que viven de ahí. Entonces, en el momento de que conozcan lo que tengan alrededor y cuánto valen en términos de cultura, en términos de historia, como en el caso, por ejemplo, de la zona de Macharetí, en Llanura, en el Chaco igual, muy rico en historia por el tema de la guerra del Chaco, muchas cosas históricas que se pueden rescatar, pero cuando no las conocen obviamente no las valoran. Entonces de ahí es muy importante el tema de la línea base de biodiversidad. Esas tres cosas les decimos que vamos a hacer paralelamente para poder también demostrar la efectividad de nuestro trabajo, ¿no? Ese es el paso 2, donde con todos esos elementos que uno puede utilizar y otros que seguramente ustedes tienen claramente identificado en su región, ya pueden sentarse a un tercer paso, en este caso para la construcción de esta institucionalidad, que es la determinación de roles y contribuciones. Muy importante porque más allá ya de lograr de que ellos acepten trabajar y de que tengan la firme decisión de crear este Fondo Local Ambiental, es ver el tema de las contribuciones. Dijimos que no es solo con intenciones, sino que es con recursos económicos, ¿no? Y esto básicamente se hace para que las partes, en este caso municipio y EPSA, cuando iniciamos con ellos, puedan conocer a detalle el objeto del convenio, sus compromisos, obligaciones y los procedimientos necesarios para el establecimiento del esquema, como el aporte de socios, usuarios de EPSA, etcétera. Y esto es muy importante tocar dos aspectos que también Nayal hace un momento lo mencionó. Cuando a estas partes se les dice y se les demuestra que hay un mecanismo para hacer un uso eficiente de los recursos económicos, lo van a aceptar muy rápidamente, principalmente los municipios. Pero con el caso de las cooperativas, por ejemplo, cuando se hace un sondeo, mucha de la gente no tiene confianza en las instituciones públicas, como en el municipio o en la misma cooperativa. Dice, no, pero esta persona está años ya de directorio, no quiere salirse, además no da los informes técnicos, entonces hay malversación, etcétera, etcétera. Entonces, para romper un poco esa forma de ver de la gente, se le demuestra de que esos recursos van a ser transparentemente manejados, pero además eficientemente, porque al margen de firmar nosotros un convenio, también adjuntamos un reglamento de funcionamiento del fondo donde dice que cada peso se debe utilizar para el fin del convenio. No se paga sueldos, no se paga combustible, transporte, viáticos, nada de ese fondo que se recauda de la cooperativa y del municipio y de Natura. Cada institución aporta con sus recursos humanos, tiene igual vehículo, pero la platita que va al Fondo Local Ambiental básicamente es para la conservación de los bosques productores de agua. Entonces el 100%, y que esos son cada año auditados y obviamente informados a la población. Entonces, y de ese directorio básicamente forman parte EPSA y municipio, ¿no? Lo cual da una garantía a estas instituciones de que estos recursos van a ser bien utilizados y que no va a haber ningún tipo de malversación de fondos en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando hay esa claridad y se le demuestra que así se va a manejar, entonces ya pasamos a un cuarto paso, que en este caso son ya, y esto se hace más con la parte legal de cada una de las instituciones, que es un análisis de las competencias y atribuciones legales. Y en este caso, por ejemplo, nuestros convenios, en nuestro caso en Bolivia, están apegados a la Constitución Política del Estado, a las leyes vigentes como la Ley de la Madre Tierra, la Ley Marco de Autonomías, Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación, la Ley de Regulación de EPSA, Cartas Orgánicas Municipales, es decir, que estamos adecuando nuestro convenio a las leyes vigentes para que decirles también de forma muy clara al municipio, está muy bien resguardado su espalda, no va a tener ningún problema, dado que en nuestro país, en Bolivia, hay leyes muy rígidas con respecto al uso del recurso público. Entonces, así por 5 o 10 pesos a muchos alcaldes los han metido presos acá en Bolivia. Entonces, lo que hay que garantizar a ellos también para que tengan la confianza de firmar este convenio
es que se pueda demostrarles de que estamos utilizando de manera óptima y también en el marco legal de nuestro país, ¿no? Y el punto 5, que es ya básicamente los procedimientos para la legalización de la institucionalidad. Para el caso del gobierno municipal hay protocolos que seguir. En este caso, el alcalde municipal está de acuerdo en firmar, él con una solicitud pasa al Consejo Municipal solicitándole la autorización de esta firma de convenio. El Consejo Municipal, ya sea a través de una ley, ahora ya puede emitir leyes, o antes eran ordenanzas municipales y resoluciones municipales, autorizan al alcalde que pueda firmar el convenio, pero también paralelamente autorizan la creación de una partida municipal que cada año esté inscrito en el POA esa contraparte para este convenio, ¿no? Entonces, ese es básicamente el procedimiento de la legalización con el gobierno municipal. Con la entidad prestadora de servicio de agua se hace un poco más compleja, porque en muchos casos solamente es con el directorio, así como con ustedes en una mesa, se le hace la propuesta, ellos igual a través de un acta de directorio, autorizan al presidente del Consejo de Administración que pueda firmar, obviamente con la contraparte más que significa esto, pero en muchos casos el directorio dice no, yo tengo que primero en una asamblea informar a los socios y si los socios me autorizan, yo firmo. Entonces, muchos casos hemos llegado a algunas asambleas, en este caso en Samaipata se hizo así, en Mairana también, y es muy costoso a veces llegar a esas asambleas, porque mucha gente del directorio a veces todavía no se siente confiada, de ahí que es muy importante hacer esa sensibilización y que la propuesta esté muy clara y contundente, para que en la asamblea a veces van Pedro, Sancho y Martín, y mucha gente a veces se opone por oponerse nomás, a veces ni escucha lo que se está hablando y dice no estoy de acuerdo, por darle la contra. Entonces hay que trabajar con alguna estrategia de comunicación. Y solo para darles otro tip ahí, por ejemplo, recuerdo que aquí en Samaipata había gente que estaba totalmente negativa a firmar el convenio para que pueda trabajar, y no era con Natura ni con el municipio, era con el directorio de la cooperativa. No vamos a firmar nada porque estos señores nunca dieron un informe y no dieron, no sabemos qué es lo que se hace con esa plata, etcétera, etcétera. Entonces les indicamos que este fondo no va, o estos recursos no van a las arcas de la cooperativa, va a una cuenta totalmente diferenciada donde se crea para tal fin y está amparado por un convenio, por un reglamento que básicamente le da la transparencia al uso de estos recursos, ¿no? Y ahí, para comentarles, decía un señor totalmente negativo, no vamos a dar un peso, ¿no? Entonces ahí, obviamente, el equipo de comunicación le indicó si ese señor tomaba cerveza, si en su cumpleaños tomaba cerveza. Digo, sí, efectivamente yo tomo cerveza. ¿Cuánto vale la cerveza, señor? 12 bolivianos, eso era el costo, no sé si seguirá así, pero acá en Bolivia era el costo de la cerveza, 12 bolivianos. ¿Y cuánto se toma en su cumpleaños? No sé, a veces hasta un fardo ¿cuánto tiene? 40 botellas, invito a mis amigos. Claro, y al día siguiente le duele la cabeza, tiene que comprar aspirinas y demás. Pero un peso no quiere poner usted para agua por un mes. Estamos pidiéndole una cerveza por año. Eso es lo que no quiere poner, le digo, ¿no? Porque ese peso además no solo va a beneficiar a usted, sino a toda su familia. Entonces, eso, por ejemplo, promueve de que en la asamblea la gente reaccione y diga, pucha, realmente es así. Y la señora, obviamente, y el resto de la gente en la asamblea rápidamente va a reaccionar con esas cosas y seguro que va a ser posible de que se firmen estos convenios, ¿no? Entonces, hay muchos elementos y muchos tips para compartir con ustedes para lograr esto, pero finalmente cuando hay una buena explicación consistente en una asamblea, no hay persona que se niegue porque es agua para su consumo, ¿no? Entonces eso es algo muy sensible, principalmente en el núcleo familiar, que las mujeres lo saben de sentir mejor, ¿no? En este caso, eso es importante. Estos procedimientos, continuando, tiene 3 características: condicionalidad, voluntariedad y obligatoriedad. Entonces, cuando estas 3 características están plasmadas en este documento, no hay ningún problema en el tema legal principalmente que impida que se firmen los convenios.
Y una vez pasado todas esas etapas, ya llegamos básicamente a la etapa final, que es la socialización y suscripción del convenio, que eso generalmente es bueno hacerlo en un acto público. A veces puede costar una semana más, 2 semanas más, para poder hacer ese acto público, pero es súper importante. A veces, por tener las cosas rápidas, decimos, ya, de una vez lo firmemos, el alcalde está acá, está el de la EPSA y nosotros de Natura firmemos. No debe ser el espíritu. Generalmente debemos de buscar ese acto público donde esté, por ejemplo, toda la prensa. Si va a estar el alcalde, va a traer toda su prensa. Si va a estar la cooperativa, que invite a la gente más estratégica, de tal manera que sean los que le den legitimidad a lo que se va a iniciar, ¿no? Eso es lo que va a garantizar de que se empuje estos acuerdos. Y en el caso de Villamontes, por ejemplo, lo hemos suscrito, pero estamos arrancando recién y justo cuando me acuerdo que el señor mencionaba, nosotros esta semana tenemos reunión allá porque coyunturalmente a nosotros nos paró un poco porque hubo recientemente elecciones en nuestro país. Entonces hay nuevos alcaldes, lo cual significa que hay que empezar otra vez con la sensibilización de estas nuevas autoridades, ¿no? Y bueno, algunas conclusiones finales. Para tener una institucionalidad fuerte y que realmente eso sostenga el proceso del trabajo que quieren iniciar, 3 cosas básicas hay que tener muy claro, ¿no? Propuesta sólida técnicamente y obviamente legalmente tiene que estar bien respaldado para que no haya ningún inconveniente en la firma, porque a veces en muchos casos se cae todo en la firma del convenio o el proceso o la creación de esta institucionalidad, porque legalmente hay algunas leyes que se omiten. Entonces al abogado hay que hacer que trabaje a detalle en esos aspectos y que todo esté cubierto, ¿no? Otro aspecto que permite una buena institucionalidad y confianza entre las partes que firman este convenio es que demostremos de que va a haber un manejo claro, eficiente y transparente de los recursos de contraparte. Eso garantiza la confianza de la EPSA, del municipio, y para ello, como les indiqué, hay un reglamento de funcionalidad que nosotros tenemos para el fondo, donde indica cada peso en qué va a ser gastado y cómo va a ser gastado. Entonces, de esa manera es que se demuestra de que, además de que cada año hacemos un informe auditado y también por medios locales para informar qué se hizo con esos recursos, cuántas hectáreas se conservó y a cuánta gente se llegó a beneficiar con esas iniciativas productivas. Y finalmente el tema de la solvencia técnica que transmita confianza. Y eso es muy importante, que a veces hemos encontrado nosotros en algunos municipios del Chaco, de que por ser un municipio grande ponen toda la carne al asador, mandan a todos los técnicos que tienen más experiencia, y por ser a veces un municipio muy pequeño, bueno, por ahí vamos, digamos, o de vez en cuando mandemos solo uno. Entonces creo que en ese momento es que más bien a todos los municipios, sean grandes, pequeños o medianos, hay que tratar con la misma vara, porque a nosotros, por ejemplo, hemos empezado en municipios pequeños, como en el caso del Chaco, un municipio de Cuevo muy pequeño, pero lo que hemos hecho ha repercutido ante el grande, porque en reuniones ellos de alcaldes se reúnen y siempre hablan, oye, ¿qué estás haciendo en tema de agua? O el alcalde le va a mencionar, estamos trabajando con Natura en esto, entonces este es el resultado, pequeño pero concreto. Entonces ya el que es de municipio un poco más grande ya nos busca y nos dice, también quiero trabajar. Y obviamente el logro va a ser, o por lo menos la misión y la visión va a ser un poco más grande. Entonces, de ahí que es muy importante tomar estas 3 conclusiones finales para crear esa institucionalidad que luego sea el soporte de todo el proceso que vayamos a empezar, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes.